Jesús. Amén y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Bueno, como ustedes saben, hay al menos 3 entidades que son monoteístas a nivel mundial. Entre ellas se encuentra el islamismo, que ya lo tuvimos la oportunidad de ver durante 7 clases y pudimos comparar varios tópicos medulares que son de suma importancia para la fe cristiana entre el Corán y la Escritura, la Biblia. Y pudimos ver cómo en temas centrales, salvíficos, de primera línea teológica, el Corán claramente está muy lejos de prestarnos sabiduría del Señor. Ahora vamos a ingresar en otra religión monoteísta como lo es el judaísmo. Claramente para muchos cristianos evangélicos el tema del Corán y la Biblia se le hace quizás un poquito más sencillo poder discernir en dónde está el error y el engaño dentro del Corán, como lo pudimos ver. Pero cuando ya se habla de judaísmo, y como el judaísmo utiliza en gran medida gran parte de nuestra propia escritura, como el Antiguo Testamento, entonces a muchos se les complica. Y por eso que hoy tenemos una situación bastante compleja. Hay muchos cristianos que lastimosamente están abandonando el cristianismo, abandonando el nuevo pacto y se van incorporando al Antiguo Testamento, al judaísmo. Y, a ver, en el siglo XX se trató de implementar dentro de lo que es el mundo teológico cristiano una nueva denominación llamados mesiánicos. Y es una especie de, ¿cómo le podría decir? De puente donde pues se trataba de decirle al judío ortodoxo, revelarle al judío ortodoxo que el Cristo no era alguien, o el Mesías no era alguien a quien debían seguir esperando, sino que debían creer en el que ya había venido. Entonces, algunos judíos pues creyeron en base a la evidencia de que Cristo cumplía con todo lo que las profecías mesiánicas que se habían dado en el Antiguo Testamento. Algunos creyeron. Entonces, ¿qué pasó? Algunos cristianos decidieron, bueno, al fin y al cabo, las fiestas solemnes, las comidas, no son salvíficas. Y como no son salvíficas, si las quieren seguir practicando y no la ponen en un lugar de salvación y creen que Cristo es el Mesías, pues no van a ser juzgados por Dios porque siguieron practicando, qué sé yo, algunos días festivos que tienen que ver con la tradición judía, o que guardaran la dieta que según ellos es kosher y que tiene que ver con aquello que el Señor había mandado a guardar en la ley de Moisés. Al fin y al cabo, la Biblia dice: nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de reposo. ¿Viste? O sea, nadie te juzgue si los practicas o si no los practicas. Nadie te juzgue. O sea, entonces, ¿qué pasó? Lo que comenzó siendo quizás un puente para que el judío pudiera acercarse al Mesías, en el siglo XXI pues parece que hicieron un U-turn. Y en vez del judío venirse hacia el mesianismo, hacia el Mesías, muchos que estaban en el Mesías se están dando el U-turn para ser judíos. Y entonces, después lo vamos a ver, un montón de actividades judías contemporáneas que ni siquiera pertenecen a la ley mosaica. De hecho, si un judío hoy se considera ultra ortodoxo y que dice: yo cumplo la ley de Moisés al pie de la letra, te está mintiendo en la cara. Pero te está mintiendo en la cara básicamente porque no se puede practicar la ley de Moisés si no hay tabernáculo y si no hay sistema ceremonial y expiatorio. Porque en la ley de Moisés, ¿qué se mandaba? Se mandaba a
tener un lugar llamado el patio, un lugar llamado el lugar santo y un lugar llamado el lugar santísimo. Tenía que haber un sumo sacerdote, se tiene que degollar un corderito anualmente y derramar su sangre para que Dios pueda perdonar los pecados durante un año. ¿Me siguen? El ultraortodoxo judío tiene templo, no tiene sinagogas. ¿Tiene sistema de expiación? No. Y entonces, ¿cómo hace para cubrir el pecado que Dios perdonaba durante un año hasta que el Cristo se manifestase? No tiene forma de practicar judaísmo. ¿Me siguen? Una vez que se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, no hay forma de poder practicar la religión judía espiritualmente hablando. Sí se puede practicar las cosas que tienen que ver con algunos tipos de comida, pero ni aún el día de reposo. Pero yo le voy a explicar por qué. Porque, los días calendarios no siempre caen el mismo día. O sea, el día de reposo se conoce como el día sábado, ¿verdad? Pero en el calendario gregoriano, así como en el calendario judío, o sea, no siempre el sábado es sábado. Porque al final lo que significa Shabbat es día de descanso, no en sí sábado. Porque vos tenés que comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. ¿Me siguen? Entonces, vos comenzás a tratar así. Por ejemplo, ¿qué día cayó tu cumpleaños el año pasado? Ok, ¿y este año qué día va a caer? ¿Y el otro año qué día va a caer? Pero si es el mismo día, o sea, es la misma fecha, pero no es el mismo día. Bueno, pasa lo mismo con los días de reposo. Entonces, cuando un judío está celebrando el día sábado, a veces está celebrando no el día sábado. ¿Me siguen hasta acá? Y ni hablar todas las otras incorporaciones que han hecho que no tienen sentido. Por ejemplo, la utilización de la kipá. ¿Vieron que los judíos usan esa cosa acá? Y cuando te pasan las películas de Jesús, a los discípulos se les ve con la kipá. No existe un solo registro histórico donde los judíos del siglo I utilizasen kipá. La kipá comenzó a utilizarse a finales del siglo XV, casi 1500 años después de Cristo. Por nombrarle cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves a un cristiano evangélico ahora que se llamaba Oscar y de repente te dicen, ¿cómo te llamas? Benjamín Benjurión. Con esa cara de indio recién salido de la selva. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, en las iglesias cristianas evangélicas, no en todas, pero en gran medida, ante estos tipos de conflictos que van surgiendo, plantan la bandera de Israel y piden la cabeza de los iraníes y piden, ¿verdad? Y ponen ahí. Y entonces piensan que por poner cosas que pertenecen a la cultura o a la historia judía, sus vidas van a ser mucho más protegidas por Dios, bendecidas por Dios. ¿Me siguen? Cuando en realidad no es así. Entonces, hoy día tenemos un problema muy serio. Hay mucha confusión, pero hay confusión porque la gente no conoce ni el antiguo ni el nuevo. O sea, no lo sabe interpretar, no lo sabe discernir. Entonces, obviamente, para que nosotros podamos comprender de manera concreta, sana, el Nuevo Testamento, debemos interpretar correctamente el Antiguo Testamento. ¿Y por qué gran parte de los judíos, en su gran mayoría, no creen en el Mesías? No creen que el Mesías es divino, que ese Mesías no solamente iba a ser un ser glorioso que vendría en salvación, no sobre entidades políticas, sino de salvación del alma y del espíritu eterno. Entonces, la interpretación de un Mesías que los libraría de las garras de los opresores terrenales es la esperanza de todo judío. Pero cuando vos lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que, el plan de Dios de redención trascendía
la desocupación del opresor, sino que vendría a ponerle fin al pecado, a un problema espiritual mucho más serio. ¿Me siguen? Entonces, hoy yo necesito que usted vaya abriendo el corazón, porque vamos a aprender muchísimo en relación a este tema, porque el cristiano debe aprender a interpretar correctamente y a no caer, a no dejarse seducir, porque viene cualquier persona y te dice, ¿en tu iglesia te enseñan esto? Y tú no sabías cómo es tu apellido. Mi apellido es Rodríguez, ¿con Z o con S? Con Z. ¿Tú sabes que viene de la tribu de qué? ¿De qué tribu? Porque con esa cara puedes venir de los aztecas, de los incas, de los mayas. O sea, mucha pinta de que tenés, de la tribu de Judá no tenés. Algunos quizás tengan de alguna otra tribu. Pero es alarmante ver cómo muchos cristianos se están volviendo al judaísmo. Por eso que le he titulado a esta serie de clases de enseñanza, la he titulado La Biblia versus el Talmud. Entonces vamos a ir avanzando y quiero que podamos entender algo. Ahora, escuchen esto que es interesante. ¿Por qué le puse el Talmud? Porque quizás el judío ortodoxo se presente como muy celoso de la Torá. La Torá, para los que no saben, se le conoce como los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Me siguen? Entonces, cuando se habla de Torá, se habla de los primeros 5 de la Biblia, también se conoce como el Pentateuco. Entonces, ¿qué pasa? El judío se presenta con eso, pero en realidad lo que el judío tiene para fundamentar su teología, para alimentar su doctrina espiritual, en realidad es el Talmud. A pesar de que la Torá es parte de su biblioteca, por ejemplo, los islámicos solamente tienen el Corán, pero el judaísmo también tiene la Torá. Se te presentan con la Torá. Pero en realidad, el Talmud, ahora lo vamos a ver qué es el Talmud, para que nosotros podamos entender mejor. Es como el comentario rabínico a la interpretación de la Torá. A ver, para ponerle un ejemplo básico. Hoy, ese problema no solamente lo tienen los judíos, me siguen hasta acá, de creer más en la interpretación que en la palabra escrita. Por ejemplo, un judío, por ejemplo, si la Torá dice algo y el rabino que lo interpreta dice lo contrario a lo que la Torá dice, entonces el judío le va a prestar más atención a la interpretación del rabino que a la propia Torá. Ay, pastor, pero eso está muy mal. Sí, pero yo conozco muchos evangélicos que tienen a sus líderes, a sus apóstoles, a sus pastores, que hacen interpretaciones sobre la Escritura, y a pesar de que tal vez la Escritura dice algo totalmente diferente a la interpretación de lo que ese apóstol o profeta o pastor está escribiendo, pues le va a hacer más caso al libro de ese pastor apóstol que a lo que la Escritura dice. Claro, entonces usted podrá decir, bueno, pastor, pero ¿cómo yo hago para discernir eso? Bueno, te tienes que encontrar con un maestro que te enseñe lo que la Biblia dice y no lo que él interpreta que la Biblia dice. Porque la Biblia dice lo que quiso decir, no lo que a mí me gustaría que dijese. Para eso, el líder, por eso que se necesitan líderes temerosos de Dios. Porque el líder temeroso de Dios no utiliza la Escritura para manipular y llevar agua para su molino. El líder temeroso de Dios enseña la Escritura por más que la gente se pueda sentir incómoda. ¿Me siguen, verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad, pastor? Cuando tú encuentras a alguien que en realidad te enseña la palabra de Dios sin ningún tipo de manipulación ni de distorsión, cuídalo. Porque cada vez quedan menos. Porque hoy día gran parte del liderazgo cristiano prioriza su éxito ministerial personal por encima de lo que enseña.
Y si tengo que resignar valores, y si tengo que acomodar la Biblia a lo que quiero decir, lo voy a hacer con tal de tener éxito ministerial. ¿Me siguen? Entonces, esto es sumamente importante. Por ejemplo, a mí Dios me llamó a predicar la palabra de Dios. Mi trabajo, mi deber como ministro, como hombre de Dios, es escudriñar la Escritura, es profundizar en ella, es pedirle a Dios que me enseñe bien lo que Él quiso decir y lo que dijo, y yo se lo tengo que transmitir a ustedes. Por eso yo siempre les digo, no me gusta agarrar la Escritura y jalarla de los pelos. Una vuelta escuché a un maestro de la palabra decir algo sumamente importante que lo grabé en mi corazón, y desde ese momento yo pude entender muchas cosas de la Escritura, por lo menos a la hora de enseñar. Él dijo, el grave problema de muchos ministros en la actualidad es que le llaman revelación a la imaginación. O sea, hay gente que no tiene revelación de Dios. Hay gente que mientras lee la Biblia se imaginan sin ningún tipo de contexto histórico, idiomático, cultural, sin ningún tipo de referencia de nada, pero ellos se van imaginando lo que la Escritura dice, ¿verdad? Entonces a eso ellos le llaman un rema, revelación. Pastor, deme un ejemplo básico para que yo pueda más o menos captarle a usted. Bueno, por ejemplo, haga de cuenta que de repente yo estoy leyendo David. Y voy leyendo David, y entonces de repente leo que David fue a un arroyo y tomó 5 piedras y las puso en su saco pastoril, y tomó una de ellas y lanzó esa piedra contra el gigante y el gigante cayó. ¿Verdad que la Biblia lo dice así? Bueno, básicamente esa es la narrativa bíblica. Pero yo de repente me comienzo a decir, ¿viste? Ahí está el ministerio quíntuple. Ahí están los 5 ministerios de Jesús. O sea, mientras yo leía esto, Dios me mostraba, porque siempre meten a Dios en sus potajes. Mientras yo leía eso, Dios me mostraba, y yo veía como cada piedra que sacaba David del arroyo era un ministerio. Pero Dios me mostraba y me dijo, ¿tú sabes cuántas piedras utilizó David para tirarla? Una, Señor, porque yo tumbé a Goliat con la piedra apostólica. Ustedes están entendiendo la guarangada escritural que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, hay gente que cree que todo eso es revelación. ¿Me siguen, verdad? Y eso es una guarangada, por no decir una babosada, por no decir estiércol espiritual. De repente yo agarro y digo, y Jesús una vuelta entró por un estanque llamado Betesda, que tenía 5 pórticos. Y Dios me decía, esos 5 pórticos son los 5 ministerios. Yo estoy diciendo cualquier barbaridad. Bueno, a eso yo lo estoy llamando. No sé qué pasa. Así como los judíos tienen el Talmud, nosotros también tenemos libros extra bíblicos que tenemos que prestarle atención, porque nuestro estandarte, lo que realmente va a hacer que nuestra fe esté bien fundamentada, no es un libro referencial a la Biblia, es la Biblia bien contextualizada, lo que hará que nuestra fe sea efectiva en el reino de los cielos. ¿Me siguen, verdad? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Así que vamos a ir avanzando. La divinidad, y esto es, ¿por qué es tan importante entender la divinidad? Miren esto. Los islámicos, a través del Corán, ¿tienen problema para aceptar la divinidad de Cristo? Sí, no la aceptan. Vamos a ver si los judíos la aceptan o el Talmud la acepta. Pero después vamos a ver si los testigos de Jehová la aceptan. Después vamos a ver si los mormones la aceptan. Después vamos a ver si, si los adventistas la aceptan. ¿Me siguen? O sea, vamos a ver si todas estas denominaciones monoteístas, estas religiones, si hay algo que tienen en común, es que todas tienen un alto rechazo a la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted y yo no entendemos que Cristo es Dios,
entonces Dios no se puede manifestar en nosotros. No le podemos bajar la jerarquía espiritual, es decir, la divinidad a Cristo. No podemos reducir a Cristo a un buen hombre, un buen maestro, un buen profeta. Si aún, por ejemplo, el Corán dice que el profeta más grande que tuvo la historia de la humanidad, por supuesto, después de Mahoma, fue Jesús. Pero Jesús es mucho más que un profeta, es mucho más que un apóstol, es mucho más que un buen maestro de moral, es mucho más que un ser usado por Dios con poder para sanar, para liberar, para poder restaurar. O sea, Él es Dios eterno. Entonces, cuando Jesús mismo se encarga de decirle claramente a todos: hey, si ustedes no me reconocen como Dios, entonces Dios no podrá manifestarse en todo su esplendor en ustedes. Y esto es vital. Por eso que en todas las clases, independientemente de la religión que abarquemos, siempre vamos a tocar la divinidad de Cristo. Porque usted y yo debemos entender de una vez por todas que la forma en que identificamos a Jesús determinará la manifestación del Padre en nosotros, sí o no. ¿Me siguen? Entonces, vamos a ver rápidamente, escuchen esto. La divinidad de Cristo, vamos a ver qué enseña la Biblia y qué enseña el Talmud, pero vamos a ir rápidamente. La pregunta sobre la identidad de Jesucristo no es un tema secundario en la Escritura. Es central. Si Cristo no es Dios, si Cristo es un Mesías, si Cristo es un libertador de un pueblo opresor, una especie de Alejandro Magno con un poquito más de poder divino. No, si Cristo no es Dios, entonces su obra pierde valor eterno. Pero si Cristo es Dios manifestado en carne, entonces su muerte y resurrección tienen poder redentor absoluto. Todo el mundo clama, todo el mundo pide de una vez por todas que el Señor se manifieste, de que se deje ver. Es que ya se dejó ver. Ya se dejó ver y se va a dejar volver a ver. En un momento de la historia se dejó ver durante 33 años. Y hay una promesa donde Él dice que también se va a volver a dejar a ver, pero ya no va a venir como aquel inofensivo Galileo que no tenía dónde recostar su cabeza. Ahora vendrá en las nubes con poder y gloria, poder y autoridad para regir las naciones, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Pastor, yo no creo eso. Bueno, dice, ya se manifestó. Y ahora, es impresionante esto. Escuchen esto, vamos a ir avanzando. Ahora bien, para comprender correctamente el contraste que veremos, es importante entender qué es el Talmud dentro del judaísmo. Porque no se puede hablar de judaísmo actual diciendo, bueno, vamos a ver cómo ellos utilizan la Torá. Porque, en fin, lo que ellos utilizan es el Talmud. Entonces, ¿qué es el Talmud? Rápido, vaya si quiere sacándole fotitos para que usted vaya aprendiendo. Yo se lo dejo todo escrito así para que usted vaya no solamente oyendo, sino que teniendo visualización, y así pueda aprender de doble manera. La palabra Talmud proviene del hebreo Talmud, igual, ¿qué significa la palabra Talmud? Enseñanza, estudio o aprendizaje. El Talmud es una recopilación ¿de qué? De enseñanzas, debates y comentarios rabínicos sobre la ley judía, especialmente sobre la Torá. ¿Por qué sobre la ley judía? Bueno, porque la ley judía abarca algo más extenso que simplemente la Torá. Abarca todo el Antiguo Testamento, que contiene también otros libros como el de Josué, como los Salmos, Proverbios, en fin, los profetas mayores, los profetas menores, pero su centralidad está en la Torá. Ok, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se formó o cuándo se formó? Rápido, el Talmud no fue escrito por una sola persona, obviamente, ni un solo momento. La base comienza con la Mishnah. La Mishnah
vamos a ver rápidamente qué es. Es una compilación, está compilada alrededor del año 200 después de Cristo por el rabino que se llamaba Judá el Príncipe. Luego se desarrolló la Guemará, que son comentarios sobre la Misná. Ok, rápido. ¿Qué significa Misná? Se recuerdan que los judíos tenían la Torá escrita. ¿Cuál es la Torá escrita? Los primeros 5 libros de la Biblia. Según la tradición judía, Dios le dio a Moisés no solo la Torá escrita, sino que Dios también le había dado la Torá oral, que no está escrita en ningún lado. A eso se le llama Mishnah. Se recuerda cuando Jesús llega y se encuentra con un montón de enseñanzas que practicaban los judíos, y Jesús le dice: ustedes han corrompido la Torá, la palabra de Dios, por vuestras costumbres y tradiciones, poniendo como mandamiento de Dios mandamientos de hombres. Es decir, Jesús en varios aspectos atacó la Mishnah porque era una incorporación de mandamientos que los judíos, líderes religiosos, habían puesto sobre el pueblo, pero ni siquiera pertenecían. Pero cuando el pueblo pedía, o cuando alguien preguntaba, o alguien decía: bueno, ¿en qué parte de la Torá escrita está? Te decía: no, ahí no está, pero sí está en la Mishnah, en la Torá oral, que se fue, pues se le llama oral porque se fue traduciendo de manera oral a las siguientes generaciones, pero no había evidencia escritural. Ahora usted dirá: pastor, ¿y esa Mishnah existió? Y no. A ver, no porque a mí se me antoja, no porque ni siquiera hay registro arqueológico, ni siquiera de alguna parte, porque si fue oral, bueno, a alguien en algún momento se le puede haber ocurrido escribir algo. Sin embargo, no hay. Ahora, de la Torá escrita sí hay no solamente evidencia escritural, sino arqueológica. Estamos buenos, ¿eh? Vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el pueblo judío había pasado muchas guerras y permanentemente estaban en una especie de como que estaban en extinción, ¿verdad? Habían pasado muchas. Entonces este rabino, Judá, el príncipe, dice: bueno, tenemos que agarrar y plasmar en páginas, por si algún día hay un exterminio masivo y queda muy poco, que las próximas generaciones no se vaya a perder la Torá oral, no se vaya a perder la Mishnah. ¿Y qué hacemos? Año 200 después de Cristo. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos, y por eso que se le llama como el príncipe, es decir, la persona pionera en plasmar en páginas la que se conocía como la Mishnah, la Torá oral. De allí aparece luego la Guemará. ¿Qué es lo que es la Guemará? La Guemará es el comentario a la Mishnah que había desarrollado Judá el príncipe. Yo me estoy dando a entender, es muy fácil, ¿verdad? Estoy tratando de hacerme entender lo más sencillo posible. La Mishnah, Torá oral. Judá el príncipe, 200 después de Cristo, decide plasmarla en página. Después viene la Guemará. La Guemará es el comentario rabínico a la Mishnah escrita por Judá, que son comentarios sobre la Mishnah. Todo esto dio lugar al Talmud, cuya redacción final se consolidó aproximadamente entre los años 400 y 500 después de Cristo, es decir, medio milenio después de Cristo. Pero no crean ustedes que el Talmud acabó allí. Acabó básicamente la centralidad del Talmud. Pero después, como los tiempos van cambiando, por ejemplo, de repente yo la otra vuelta fui acá, que tuve que hacer un trabajo a la parte de Val Harbor, tuve que ir a visitar a una persona y entonces era día sábado y entonces, según los comentarios rabínicos actuales de nuestra era, un judío no puede tener ningún tipo de contacto con lo electrónico. Entonces yo estoy por subir al ascensor y parece que este judío vivía en el 5º piso y yo iba al 7º. Entonces yo me subo y él espera que yo me suba y él se sube. Entonces, claro, para que yo le apriete, dice: ¿podés apretarme el 5? Y le digo: ¿por qué no? Porque hoy es sábado. ¿Me querés picar a mí? ¿Me querés picar a mí entonces? Entonces tuve que apretar el 5 y el 7.
Yo iba al 7 y el 5. Entonces él iba contento, pasó quinto piso, no tuvo que subir la escalera, ¿verdad? Y se ahorró de pecar. Imagínense cómo es la situación. Y yo me sentía culpable, me tuve que venir a arrepentir el domingo acá. Ok, hay dos clases de Talmud. Existen dos versiones principales del Talmud. El Talmud de Jerusalén, que ese pues no es tan utilizado. El que realmente utiliza gran parte del judaísmo rabínico es el Talmud babilónico, que se llama Babli, y es el más extenso y el más utilizado en el judaísmo rabínico. En esta enseñanza vamos a estar utilizando prácticamente el Talmud babilónico, que es el que más se utiliza, ¿ok? Entonces, ¿quién lo escribió? Rápido. El Talmud no tiene un solo autor, fue desarrollado por generaciones de rabinos conocidos como los sabios Amoraim y Taniam, ¿verdad? Y quienes debatieron, interpretaron y transmitieron estas enseñanzas. Rápido. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, es tan importante porque para el judaísmo rabínico el Talmud interpreta cómo vivir la ley. Es decir, no es la ley interpretando a ellos, son ellos interpretando la ley. Y eso usted sabe que es medio peligroso en nosotros los humanos. Define la práctica religiosa diaria y explica la llamada tradición oral. Bueno, básicamente el catolicismo es lo mismo. Vieron que el catolicismo tiene la tradición católica. Ok, aunque la Torá es el texto sagrado fundamental, entre comillas, el Talmud funciona como la guía interpretativa que da forma a la vida judía. Entonces, en este contexto, cuando analizamos lo que el Talmud dice sobre Jesús, no estamos leyendo un texto neutral. O sea, vamos a ver qué dice el Talmud de Jesús, sino una obra que refleja la interpretación rabínica desarrollada siglos después del tiempo de Cristo. Con este contexto en mente, ahora sí podemos evaluar con claridad qué revela la Biblia acerca de la divinidad del Mesías y cómo el judaísmo rabínico posterior responde a esta afirmación. Porque ya nosotros sabemos qué pensaban los fariseos, saduceos y escribas de Jesús, porque lo vemos en la Biblia. Lo importante es qué pensaba o qué pensó el judaísmo posterior a Jesús, el que está en la actualidad. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura y cómo el judaísmo rabínico posterior lo interpreta o lo rechaza. Entonces dijimos que nosotros a un judío no le podemos hablar de la divinidad de Cristo basándonos en el Nuevo Testamento, porque el judío ortodoxo, el judío practicante, que se maneja por el Talmud, pues no registra el Nuevo Testamento, porque para ellos el Nuevo Testamento, sí existe, pero es una blasfemia. Y no van a invertir tiempo en leerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda argumentarle a un judío, para que yo pueda explicarle a un judío, yo necesito conocer el Antiguo Testamento. De hecho, el mismo Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna. Claramente, ¿de qué escritura estaba hablando? Del Antiguo Testamento, porque todavía ni siquiera se había comenzado a desarrollar el Nuevo Testamento, porque él estaba con vida biológica. Entonces, vamos a ver rápidamente qué versículo podemos compartir con los judíos para que ellos lo puedan leer en su propia escritura y puedan ver que el Mesías que ellos esperaban era Dios, era divino. Entonces, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, el niño, la parte corporal, la parte humana, nace, pero el hijo no nace, nos es dado, ¿ok? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, hasta ahí, bueno, consejero, hasta ahí todo bien, pero mire lo que dice ahora, Dios fuerte, pero mire lo que dice ahora, Padre eterno. Son dos atributos que le pertenecen ¿a quién? Al Dios todopoderoso. Ni siquiera ponen Dios con D minúscula. Príncipe de paz. Entonces, el Mesías recibe títulos divinos directos, incluyendo Dios fuerte. Pero vamos a ver otro ejemplo, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será. ¿Ven esto? ¿A quién se le llamaba Señor en el antiguo pacto? A Jehová, a Dios, Señor de Israel. Y escuchen esto que es interesante. Y sus salidas son desde el principio. Pero mira lo que dice ahora. Desde los días de la... Entonces, ¿quién es el único eterno? Dios.
Entonces, para ser divino, tenés que ser Dios. Entonces, si en Belén nacería el Mesías, ese Mesías, sus días son es divino. Seguimos. El Mesías es eterno, no creado. Pero mire lo que dice ahora Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, mantenga ese nombre, Emmanuel. Así lo menciona 8 siglos antes de Cristo el profeta Isaías. Emmanuel anuncia la presencia de Dios entre los hombres. Pero mire lo que dice Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice ¿quién? Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. Si usted no se llena de gozo con esto, esto es glorioso, mi hermano. Pero no solamente eso, el Mesías recibe el nombre mismo de Dios. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová? Es que no aparece la palabra Jehová porque el mismo Jehová está entre los hombres. Felipe, le dijo Felipe al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieren algo más profundo? ¿Quieren algo más profundo? Dicho por Jesús. Porque hay gente que dice, Jesús nunca dijo que era Dios. Se cansó de decir que era Dios. Que la gente quiera negarlo. A ver, yo le voy a citar un versículo y usted me va a decir la parte final. A ver si usted lo cita bien o lo cita mal. Porque depende cómo lo cite, usted va a mirar allí la divinidad o no de Cristo. ¿Están listos? A ver, yo voy a decir la primera parte y usted va a decir la parte final. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siga usted. Nadie va al Padre, nadie va al Padre, nadie va al Padre, nadie va al Padre. No dice nadie va. Dice nadie viene y no a través de mí. O sea, al Padre nadie va. Al Padre viene. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Nadie viene si no es por mí. Porque el Padre y yo, uno somos. Está poderoso. Daniel 7:14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía. Escucha esto que es interesantísimo. Oh my gosh. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Miraba yo. Entonces, y le fue dado, fuerte, a ver, dominio, gloria. Dios comparte su gloria con los hombres. Y Jesús dijo, la gloria que me diste. O sea que Dios comparte su gloria con el Hijo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca o que no será destruido. Ahora, presta atención acá. Mira la hora que es, cómo pasa el tiempo. Esto. No dice, he aquí con las nubes del cielo viene uno. Los judíos sabían muy bien en la interpretación que solamente Dios cabalga sobre las nubes y que viene en juicio como hijo de hombre, y que ese término es para reinar sobre todos los pueblos con gloria, poder y autoridad y eternidad. ¿Me siguen? Cuando Jesús
es interrogado por Caifás y Caifás le dice, ¿eres el Hijo de Dios? Jesús le dice, I am. ¿Cómo sería en español? Jesús le dijo, yo soy. Decir que era el Hijo de Dios, hasta allí no era una blasfemia. Pero decir que era el Hijo del Hombre, que muchos lo interpretan como una definición de la parte humana, no, porque diga hombre no está diciendo que es humano. Hijo de hombre, claramente, según el libro de Daniel, es un título glorioso que se le da al Dios Todopoderoso que cabalga sobre las nubes, que viene en juicio sobre la tierra, que gobierna sobre los pueblos y su poder es eterno, glorioso y que nadie lo puede destruir. Entonces Jesús, sabiendo de que el reconocimiento de que Él se atribuye a ser Hijo de Dios no será suficiente para que el concilio judío lo condenara a muerte, Jesús dice, no, pero es que no solamente soy Hijo de Dios. ¿Y qué si viereis al Hijo del Hombre venir en las nubes? Y Caifás, como buen centroamericano, se raja la vestidura y dice, ¿qué más prueba que tenéis que esto? Pero es que ha blasfemado este hombre. Merece la muerte. No le dijo, ¿qué quisiste decir con eso? Yo sabía muy bien lo que estaba diciendo, a tal punto que se raja la vestidura. Porque el único que cabalgaba sobre las nubes en juicio es el Hijo del Hombre. Y cuando los juicios de Dios comenzaron a caer sobre Jerusalén, ¿se recuerdan? En el año 70, con el general Tito, que destruye todo lo que es la provincia de Judea casi en su totalidad y casi hace una limpieza étnica terrible. Quedaron algunos vivos nada más, pero fue terrible los juicios. Los judíos que habían escuchado y que habían negado a Jesús, y cuando comenzaron a ver que todo lo que Jesús había dicho que iba a suceder en el año 30, cuando Él parte, ellos comenzaron a gritar, escuchen, registros históricos dicen que ellos comenzaron a gritar, el Hijo del Hombre ha venido en juicio. Lo que estaban reconociendo era que Jesús había sido lo que había dicho ser. Entonces, esto es interesante. El Mesías recibe el mismo nombre de Dios. Ahora, notemos algo interesante. Recibe dominio eterno y servicio universal. Vamos a ver el cumplimiento profético. ¿Se recuerdan lo que había dicho Isaías? Que llamaría su nombre ¿cómo? Y bueno, y a ver, ¿y dónde dice el Nuevo Testamento eso que Él era ese Mesías? Bueno, Mateo 1, 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Vamos aprendiendo? Ok, entonces el Evangelio afirma explícitamente que Manuel significa Dios con nosotros. Ahora, si me dan 2 minutos más, trataré, yo pensé que iba a terminar esta clase, pero me parece que no se me va a dar. Pero bueno, vamos a ver si podemos avanzar con los 5 ejemplos. Ya vimos ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver si el Nuevo Testamento, porque yo he escuchado aún a personas que se dicen ser evangélicas, decir Jesús o el Nuevo Testamento nunca afirma que Jesús es Dios. Desde todas las religiones, se podría decir monoteístas, excluyendo los que creen en la divinidad de Cristo, rechazan la idea de que el Nuevo Testamento explícitamente enseña que Jesús es Dios. Bueno, vamos a ver si están en lo correcto o no. Juan, el Evangelio de Juan 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo... Bueno, este verso es tan exacto y tan fácil de interpretar que claramente cualquiera que lo lee no necesita ser un erudito para entender que ahí lo que está asegurando es que esa palabra eterna, que era el Verbo,
que, era el verbo que estaba con Dios, también ese verbo era Dios. Bueno, la versión Nuevo Mundo, me voy a adelantar un poquito, la versión Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, al ver que eso era tan claro, ¿sabe lo que hicieron? Formaron su propia versión bíblica, por supuesto, para tratar de contrarrestar todo lo que ellos no pueden negar que la Escritura dice. Entonces, en la nueva versión, en la versión Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, ellos le cambiaron esto, y le pusieron, y el verbo era como un Dios, con D minúscula. No era Dios, era como un Dios. Pero acá lo vemos claramente. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es Dios y Creador. Pero no solamente eso. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, cuando le dijo, vení, poné la mano en el costado. ¿Qué le dijo Tomás? Sí, la gente piensa que Tomás se lo dijo en inglés. Oh my God, no. Lo que estaba reconociendo al tocar sus manos y al verlo resucitar de entre los muertos y sabiendo que la Escritura en el Antiguo Testamento aseguraba que el Mesías era un Dios eterno, por eso que ahora le dice, ahora que yo logro ver que no eres una imaginación, que no eres un fantasma, que te puedo tocar, que puedo evidenciar, entonces no me queda otra que decir, Señor mío y Dios mío. Que es mucho más que una expresión de asombro, es un reconocimiento a la divinidad de Cristo. Declaración directa de la divinidad de Jesús. Pero mira lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él, es decir, en Cristo, ¿qué habita? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad habita plenamente en Cristo. No solamente eso, Tito 2:13 es mucho más explícito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro... Fuerte, a ver, ¿hace falta ser teólogo para entender eso? No, ¿qué aguarda según Tito? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. Identificación directa con Jesucristo es Dios. Pero mira lo que dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono. La Escritura dice, más, ¿qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces el Padre llama a Dios, el Padre llama a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que el Padre le dice Dios al Hijo? El Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. El Padre lo exalta hasta lo sumo. El Padre lo sienta a su diestra. Es decir, no hay un lugar más alto. El Padre lo llama a Dios y nosotros, Él no es Dios. Él no es Dios. Jesús mismo diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús mismo diciendo, yo no soy solamente el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre que cabalgo sobre las nubes y que vengo en juicio. Mis días son desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy Emmanuel, soy Dios con nosotros. Escucha, o sea, Dios Padre diciéndole al mundo, mi Hijo es Dios. El Hijo diciéndole al mundo, yo soy Dios. Y nosotros diciendo, you are not God. No me haga enojar. Pregunto, antes de terminar, ¿yo estoy jalando de los pelos la Biblia? ¿Verdad que está clara la Escritura? ¿Estamos aprendiendo? Si usted después de esto, usted de repente me viene un domingo disfrazado con una kipá, con un talí y con un candelabro diciendo, pastor, muchas gracias por todo, pero ya descubrí mi identidad. Va a recibir 2 cachetazos, uno para usted y uno para el rabino. Entonces, y bueno, y ya le metemos al Talmud. Y ya está.
Veamos 5 referencias del Talmud. Rápido. ¿Cuántos quieren verla? A ver qué dice el Talmud de nuestro Señor y Dios, Jesucristo. El Talmud babilónico, Babli. Vamos a ver qué dice. Sanedrín, 43a. Dice, ¿se recuerda que el Corán tiene las suras? Bueno, el compendio del Talmud se le llama, depende porque son libros, son diferentes, es como si fuera una biblioteca, ¿ok? El Talmud no es un solo libro, como el Corán. El Talmud son diferentes libros, ¿me siguen? Que conforman todo lo que es el Talmud. Bueno, de hecho, la palabra Biblia nuestra, de ahí se desprende la palabra biblioteca. Diga conmigo, wow. Entonces, ¿qué son? 66 libros, una biblioteca de 66 libros puesta en un solo libro. El Corán también pues, tiene las narrativas de la vida de Mahoma y de sus ordenanzas en un solo libro. A diferencia del Talmud, que el Talmud tiene toda una biblioteca estructurada con diferentes libros. En este caso, estamos utilizando parte del Talmud, que es el Talmud babilónico, y que pues hay un libro de ese Talmud que se llama Sanedrín. 43a dice, en la víspera de la Pascua colgaron a Jesús el Nazareno durante 40 días, o sea que ya te está mencionando. ¿Cuándo se terminó de escribir el Talmud? Entre 400 y 500 después de Cristo. Entonces ya nos deja saber que la existencia de Jesús fue real, porque claramente aún los enemigos acérrimos de Jesús, de Dios, del Hijo de Dios, aún pues para ellos estaba muy fresca la existencia de Jesús. Dice, en la víspera de la Pascua colgaron a Jesús el Nazareno. Durante 40 días antes de la ejecución, un heraldo proclamó, será apedreado porque practicó hechicería y sedujo a Israel y lo extravió. Mira qué lindo concepto tienen los judíos talmúdicos de nuestro Señor. Cualquiera que tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo declare, pero no se encontró nada en su favor y lo colgaron en la víspera de la Pascua. Se cumplió lo que dice Isaías 53. Dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. El pueblo lo tuvo por herido de Dios, el pueblo judío que lo rechazó, pero no estaba siendo herido por Dios, estaba siendo entregado por Dios para nuestra expiación de pecado, para curar nuestros dolores, sanar nuestras enfermedades y presentarlo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Sanedrín 107b dice, Rabí, pero no es Yeshua, este es otro rabí que menciona el rabí Yehoshua ben Perajía, yo tengo que hablar en lengua con eso, empujó, ¿verdad?, a Yeshú, ahí está hablando de Jesús, con ambas manos. Yeshú practicó la hechicería y extravió a Israel, lo tenían como un extraviador del pueblo. Es interesante, pero mire lo que dice la Sota 47. Siempre sea la mano izquierda la que rechace y la derecha la que acerque, no como Eliseo que rechazó a Getzi, ¿verdad?, con ambas manos, ni como Rabí Yehoshua ben Parejía, ¿vio? Lo que vimos recién, que rechazó a Jesús con ambas manos. Jesús practicó hechicería y extravió. O sea, siguen diciendo que era un falso maestro. Pero acá nos metemos ya en camisa de 11 balas, en algo mucho más profundo. En Gitín 57a dice, Onkelos, hijo de kilómetros, hijo de Calónicos, hizo subir a Jesús por medio de necromancia. Le dijo, ¿quién es importante en este mundo? Él respondió, Israel. Le pregunto, ¿debo unirme a ellos? Respondió, busca su bienestar, no busquéis su mal. Cualquiera que los toque es como si tocara a la niña de su ojo. Le pregunto, ¿cuál es el castigo de ese hombre? Respondió, y según dice que el castigo que Dios le dio a Jesús es este. Su castigo es en excremento hirviendo. Para el Talmud, el castigo que Dios le dio no solamente fue la crucifixión y la vergüenza pública, ese fue ante los ojos de los hombres, pero el castigo eterno que Dios le dio a este hechicero, míreme los dedos, y extraviador del pueblo, es que lo está haciendo hervir en excrementos en ebullición. Para el Talmud, Jesús
ahora, o sea, para nosotros, Jesús está sentado a la diestra del Padre porque el Padre lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, le dio vida eterna para que todo aquel que en Él cree pueda tener también vida eterna. Y Él nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Esa es nuestra fe, esa es la verdad escritural, esa es la revelación eterna de Cristo. Pero para el Talmud, Jesús ni está a la diestra del Padre, ni el Padre lo presentó como sacrificio vivo, ni Jesús es Dios. Y como consecuencia a la práctica de hechicería que él hacía, Dios lo condenó a una vergüenza pública y lo condenó a una eternidad ardiendo en excrementos en ebullición. Por eso que yo cada vez que veo a un cristiano queriendo ser judío, me da ganas de llorar, mi hermano. Porque hasta por libertad de conciencia uno tendría que rechazar eso. Y cuando veo a los cristianos diciendo, ¡ay no! La bendición está en que tú pongas una bandera de Israel en estos momentos donde Israel está siendo sitiada. Mi hermano, usted no se tiene que poner la bandera ni de Irán, ni de Estados Unidos, ni de Israel. ¿Y qué bandera me tengo que poner, pastor? Le tenés que poner la bandera de Cristo y orar por todos los que están sufriendo. Shabbat 104 dice, ¿acaso no era hijo de Pandera? A ver, lo que está diciendo es, este se hacía el hijo de Dios, pero si nosotros sabemos que la madre dijo que Dios le había dado el hijo, ¿qué hijo? Si era una fornicaria. Lo que pasa es que parece que ellos no han leído que Isaías, 8 siglos antes, había dicho que una virgen iba a dar a luz. ¿Y si acaso no era hijo de Pandera? Rab Isha dijo, el marido era Papos ben Yeshua, pero su madre, Miriam, la peluquera de mujeres, como se dice en Pumbedita, esta se desvió de su marido. ¿Y esto se trabó? Claro, cuando comencé a hablar, parece que no le gustó al talmúdico. Ok. Entonces, pero no crean ustedes. No solamente ese pensamiento lo tenía esta gente que desarrolló el Talmud, también lo tenían en la época de Jesús. Nosotros sabemos quién eres, Jesús, y sabemos que tu mamá no tenía muy buena reputación, ¿eh? De hecho, se recuerdan que aún el mismo José la quiere dejar en secreto en un momento, y un ángel se le tiene que revelar y decirle, hey, no la abandones, no la dejes, porque lo que en ella está es lo que ella te está diciendo. Ella no se metió con nadie. Lo que en ella hay es un ser divino. Es Dios hecho hombre. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos están aprendiendo un poquito? Vamos a seguir la semana que viene. Pero yo quiero asegurarme de que la palabra de Dios nos está alumbrando algo hermoso. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te bendecimos. Alabamos tu nombre y te damos gracias por darnos esta bendición enorme de conocer tu evangelio, de conocer tu palabra y de entender que Cristo es divino, es eterno, que es mucho más que un buen maestro, es mucho más que un ser enviado por ti solamente para enseñarnos una vida moral de acorde a tu voluntad. Él es el Mesías, pero ese Mesías no solamente salvaría nuestras vidas, sino que la daría en sacrificio vivo, eterno, y que esa encarnación era la manifestación visible de tu divinidad eterna. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias porque si hoy nosotros estamos firmes, parados en esa verdad, es porque tú nos has abierto el entendimiento para que esa revelación resplandezca en nuestros corazones. Y lo creemos no porque es algo interpretativo nuestro, es porque claramente tú lo dejas establecido en tu Escritura. A ti sea la gloria, Señor. Y te damos muchas gracias porque nos has permitido conocer esta verdad eterna. Nosotros, aquí en Sanando las Naciones, reconocemos que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente,
reconocemos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias. Te damos a ti la gloria, el honor, la alabanza, y permite que nosotros podamos todo el tiempo caminar en el centro de tu verdad eterna, en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo sea siempre iluminando nuestro entendimiento para que podamos permanentemente caminar en el centro de tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor.